Excelente. Vamos entonces. Estamos en la solución de los problemas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a resolver este problema 2.26, propuesto por el libro de estática de Bean and Johnston. El problema dice el cilindro hidráulico BD, que sería este cilindro que ustedes ven aquí justamente, dice ejerce una fuerza P sobre el elemento ABC. El elemento ABC es este que tenemos aquí justamente, que está pivotado en C y que en A tiene una fuerza Q vertical hacia abajo. Dice, dicha fuerza está dirigida a lo largo de la línea BD. BD precisamente es el gato hidráulico que tenemos ahí justamente en la figura. Después dice, si se sabe que P debe tener una componente de 750 newtons perpendicular al elemento ABC, recuerden que el elemento ABC es este elemento que tenemos justamente aquí, nos dice, determine precisamente la magnitud de la fuerza P en el inciso A y en el inciso B su componente paralela a ABC. Este problema está en la segunda tira de problemas que nosotros estamos resolviendo, es de la página 33 en adelante. Y entonces, en este tipo de problema nosotros podemos visualizar un poquito de más alta complejidad en cuanto a la estructura de los problemitas. Una dificultad un poquito mayor, pero no quiere decir que nosotros no podamos resolverlos. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. Para evitar nosotros duplicidades, podemos, por supuesto, utilizar la misma figura, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más grande para que nosotros podamos tener la posibilidad de escribir aquí las fuerzas que están iterando precisamente en este dispositivo mecánico. Leemos el problema paso a paso y sobre la marcha nosotros vamos colocando las líneas y las fuerzas en donde le corresponda. Dice, el cilindro hidráulico BD ejerce una fuerza P sobre el elemento ABC. Dicha fuerza está dirigida a lo largo de BD. BD sería precisamente esto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí, por supuesto, se está aplicando esa fuerza P. BD es esto. De tal manera que a lo largo de esta línea de referencias va a ser precisamente actuando la fuerza P. Entonces, ¿qué les parece si por principios de cuentas nosotros ponemos una línea horizontal que vaya precisamente de aquí a esta parte? ¿Vale? Esta línea horizontal. Claro, pudiéramos en un momento dado moverla para que esto fuera justamente así, aquí en vez de, pues voy a hacerlo un poquito más grande para que nosotros podamos de alguna manera aquí, ¿vale? Eso sería la fuerza BD. Perdón, la fuerza horizontal. No perdamos de vista, es una fuerza horizontal. Posteriormente nos dice que hay una fuerza P que está actuando a lo largo de esta línea BD. Entonces yo puedo colocar un vector de esta manera. Este sería el vector P, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner que esta línea es precisamente este vector, es el vector P. Ahorita acomodamos los términos, ¿verdad? Puede ser que sea necesario bajar el sistema o subirlo para que yo pueda en un momento dado trabajar precisamente con esta figura de una manera más amplia. Entonces, esto sería, voy a bajar tantito, ya está.
Ahora, esta es el eje horizontal. No pierdan de vista ese asunto. Esto es, por supuesto, X. Y esto es el vector P. No se olviden que este vector P es colineal precisamente a esta línea que tenemos aquí. ¿Vale? Dice que, que sabemos que P debe ser dice, está ejerciéndose una fuerza P sobre el elemento ABC. Está dirigida a lo largo de BD. Quiere decir que si esto es BD, entonces el vector P va a ser desde P hacia la parte alta. ¿De acuerdo? Ya tenemos nosotros entonces trazado el vector P. Ahora, dice, si se sabe que P debe tener una componente, esa componente vale 750, pero es perpendicular a ABC. Entonces, este es precisamente el vector. Ahora va a ser perpendicular precisamente a ABC. ABC es el elemento, la barra de metal. Para no confundirlas, podemos decir que esta es la barra de metal, ABC, y que esto es el gato hidráulico. Le digamos así, BD, para que nosotros distingamos entre esos dos elementos. No se olviden que estos significan que están pivotados, se llama en mecánica. ¿Qué significa esto? Que no se puede mover horizontal o vertical, pero sí permite de alguna manera un giro. También este elemento mecánico, este gato, no se permite desplazar a ningún lado, pero sí permite el giro en una sola dimensión. Eso se llama en mecánica grados de libertad, ¿de acuerdo? Los grados de libertad son clasificados de acuerdo a qué tanto el dispositivo se permite mover. En este caso, un pivote lo único que permite es girar uno con respecto al otro. Entonces, de aquí yo voy a colocar precisamente un vector que sea perpendicular precisamente al vector, a la línea que tenemos ahí, al dispositivo mecánico. ¿Vale? Nosotros podemos decir entonces que este ángulo que forma esta componente de P es exactamente 90 grados, ¿vale? De aquí a aquí, nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, desde esta parte hasta esta parte. Esa es la condición, que sea perpendicular al elemento mecánico. Entonces, esta sería si esto es X, por ejemplo, podemos decir que tenemos una componente de esto con respecto a esto, ¿verdad? Perdón. Voy a colocar esto como eje de referencia. O si no, le puedo poner de tal manera que esto va a tener otra componente sobre el eje, ¿verdad? Sobre ese elemento mecánico, de esta manera. ¿Vale? Aquí. Tanto el vector rojo como el vector azul, estos serían las dos componentes del vector P, ¿vale? Voy a entonces a simbolizar, voy a trazar entonces dos líneas, una que sea hacia este lado, así, y la otra que sea justamente de esta manera. Acuérdense que trazo dos líneas que sean, por supuesto, paralelas precisamente. Voy a sacar de ahí a P que ya me está estorbando. Voy a sacar a P. Voy a decir, voy a mandarlo hacia otro lado. Aquí justamente donde no me permite, perdón, nada más se movió una parte. Ahora sí se movió todo. Y, por supuesto, nosotros vamos a trazar una línea que me sirva como referencia precisamente desde aquí hasta aquí. Acuérdense que esa línea tiene que ser perpendicular a las fuerzas, perpendicular a los ejes en donde yo deseo precisamente descomponer precisamente estas fuerzas. Y este vector ya se quedó muy obsoleto, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo más pequeñito
para que en un momento dado esté exactamente de la misma. Y por supuesto, ya esto cambió, esto va a cambiar. Ahí está, ahí está, ¿vale? Ahora, ya reajusté precisamente esa componente. Y esa componente, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar? No sé si esté clara mi imagen. Por favor, ustedes me dicen si verdaderamente se comprende lo que estamos haciendo. Primero trazamos una línea horizontal, ¿vale? Que me va a servir, por supuesto, como referencia para obtener precisamente los ángulos que necesito. Luego me está diciendo que a lo largo de este gato está actuando una fuerza P, y esa P tiene una componente de 750, que es la que me están dando como un dato de problema. Entonces yo digo que esta fuerza es de 750, así, newtons. Es la componente vertical. Quiere decir que entre esto y esto hay un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Otra vez, entre este y esto hay un ángulo de 90 grados. No sé si no se alcanza a ver, ustedes díganmelo para que nosotros podamos de alguna manera explicarlo, ¿verdad? Porque el problema se resuelve de manera muy sencilla, pero lo importante es que nosotros hagamos un buen diagrama de cuerpo libre para obtener precisamente un panorama claro de cómo vamos a resolver precisamente este asunto. Entonces, a este vector le vamos a llamar, bueno, sería la descomposición de la fuerza, P está descompuesta sobre ABC, le podemos poner PABC, pero ¿cómo le podemos llamar? Así simplemente, P', ¿verdad? Así le podemos decir, P', voy a corregir todo esto. Acuérdense que son las componentes de P con respecto a dos ejes. No siempre vamos a descomponerlo sobre el eje X o sobre el eje Y. Aquí es importante que nosotros visualicemos sobre qué línea nos conviene descomponer según el problema. Esta va a ser entonces, esto va a ser el vector P', que va a tener un valor de 750 newtons, esto que tenemos aquí. Y este vector en azul que tenemos va a ser la otra componente, que va a ser P', la componente ahora con respecto al otro punto. Sabemos que esto y esto, a fin de cuentas, va a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si yo les pregunto si esta P' está aquí justamente, es este vector que está en azul, este vector, esto sería lo equivalente a esto, porque esta línea es paralela a esta, y esta línea que tengo aquí es paralela a este vector en azul. Por lo tanto, esto que tengo aquí se va a llamar P', y con esto yo puedo formar mi triángulo rectángulo. Esto sería P', esto sería P', y este ángulo sería un ángulo, por supuesto, de 90 grados. Es decir, estoy hablando de un triángulo rectángulo. Hasta ahí no sé si hay algún problema. Lo importante sería determinar los ángulos respectivos. Y para eso yo estoy colocando esta línea de referencia. Porque si se dan cuenta, aquí justamente yo puedo considerar un triángulo rectángulo, ¿verdad? De esta manera. Si esto vale C, bueno, una paralela a esta, si ustedes se dan cuenta, este ángulo va a valer precisamente 60 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? Y entonces, como es un triángulo rectángulo, pues yo puedo determinar si esto vale 60, entonces, ¿cuánto valdría esto? Fácil, ¿verdad? Esto vale precisamente 90 grados, y este ángulo vendría siendo
de 30 grados, porque esto es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? 60 más 30 sería 90, más 90 serían 180 grados. Y si se dan cuenta, la prolongación de esta línea y la prolongación de esta línea, quiere decir que este ángulo que tenemos aquí, ¿cuánto vale? Vale 30 grados. ¿Por qué razón? Porque este ángulo y este ángulo se convierten en opuestos por el vértice. Vean, otra vez. Esta línea azul es este elemento mecánico que tenemos aquí y esta línea es la línea horizontal. Entonces, si son comunes esta línea con esta línea horizontal y este ángulo vale 30 grados, por supuesto, este va a valer 30 grados porque es un ángulo opuesto por el vértice. Yo ya tengo este valor de este ángulo con respecto a esta línea que estoy considerando como referencia. Ahora, vean, si en un momento dado yo tengo este ángulo que vale 50 grados, entonces esto que tengo aquí, vean, esta línea y esta línea, este ángulo vale 50 grados, este ángulo valdría 50 grados de P con respecto al horizontal. ¿Por qué razón? Otra vez, este ángulo que está aquí es exactamente igual a la prolongación de este, que es el vector P, con respecto a la horizontal. Esta que tengo aquí es la horizontal. De tal manera que este ángulo vale 50 grados. Yo les pregunto, ¿cómo se llama este ángulo y por qué son iguales? ¿Por qué estoy diciendo que esos ángulos son iguales? Porque son opuestos por el vértice. No. Vean, a ver, voy otra vez. No. Lo voy a rayar para que ustedes vean. Esta es la horizontal, ¿de acuerdo? Y este gato hidráulico guarda un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal, de tal manera que esta línea es la horizontal y este ángulo, lo voy a trazar, este ángulo que tengo aquí vale precisamente 50 grados. Es decir, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué razón? No son opuestos por el vértice, por supuesto. Porque ambos están dirigidos hacia el mismo eje X. Eso se llama ángulos correspondientes. ¿Se acuerdan cuando vimos dos paralelas que se cortan por una transversal? Y decíamos, dentro de ellas hay un montón de ángulos que son iguales. Por ejemplo, los opuestos por el vértice, por alternos externos, alternos internos y ángulos correspondientes. ¿Vale? A lo mejor, si nosotros hacemos rápidamente un esquema de esto, por ejemplo, tengo dos líneas paralelas y son cortadas por una transversal, yo digo que este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo decir, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos externos. También yo puedo decir que este ángulo que tengo aquí con respecto a este es el mismo. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Y lo último, decimos, este ángulo que tengo aquí es igual a este ángulo aquí porque son ángulos correspondientes. ¿Qué significa? Que si ustedes empujan esta línea a que se traslape con la otra, se van a dar cuenta que este ángulo corresponde a este ángulo. Por eso de ahí viene el nombre de correspondiente. ¿Qué pasa si entonces? Este es correspondiente. Exactamente. Lo voy a poner justamente así. Voy a borrar esto para que no me confunda. Pero sí es necesario que ustedes le echen un ojito, obviamente, a las relaciones de los ángulos que se forman cuando un par de paralelas son cortadas por una diagonal, ¿vale? Y entonces, todo este ángulo que tengo aquí, todo este ángulo, vale precisamente 50 grados, ¿de acuerdo? Esto vale 50 grados, este ángulo que tengo aquí. Y entonces, si se dan cuenta, si a todo este ángulo de 50 le quito este ángulo de 30, me va a quedar únicamente este ángulo que está de aquí a aquí. Entonces, si de 50 le quito 30, esto sería precisamente de 20 grados. Así de sencillo es este asunto. No sé
si alguien tenga alguna pregunta con respecto a esto. ¿De dónde están saliendo los ángulos? De las relaciones que me están dando aquí. Este ángulo vale 50 grados, su ángulo correspondiente es 20 grados. Este ángulo es de 60. Como consecuencia de ello, esto vale 30 grados. Y este ángulo son opuestos por el vértice. De tal manera que esos ángulos opuestos por el vértice me llevan a determinar que este ángulo vale 30 grados. De tal manera que si a este 20 grados, estos 50 grados, que es correspondiente a esto, y este ángulo que tengo aquí, le resto 30 grados, que es opuesto por el vértice de esto, me va a quedar 20 grados. Entonces, yo puedo en un momento dado sacar la relación de este triangulito que está aquí, ¿vale? Vean, lo que me interesa es precisamente este triángulo que se está formando en esta parte. Y entonces, lo voy a girar para que no quede así todo chueco. Y les voy a dibujar el triángulo precisamente aquí. Perdón. Le voy a poner un vector con el mismo color para que no distorsionemos. Esto sería precisamente el lado P'. Repito, esto es cuestión de que ustedes estén convencidos de lo que estamos haciendo. Voy a poner aquí, este vector se llama P', que es justamente el que tengo aquí. Lo giré para que no llegue, para que no me confunda, ¿verdad? Después tengo un vector aquí, este vector P, que es este que tengo justamente aquí. Entonces, voy a trazar un vector en rojo al final de esto para construir precisamente mi triángulo. Y ese vector sería, por supuesto, P'. Y finalmente tengo el vector P en negro, que va precisamente de este origen B hasta esta parte. Hasta ahí. ¿Vale? Y ese sería precisamente mi vector P que tengo. Este es el punto B. ¿Perdón? Por ejemplo, en el caso de la fuerza de P, ¿Sí? de la fuerza P, es cuando nos es la de medio, ¿no? A ver. Y la componente de 750N es P', la rojita. Sí, exactamente. Es y exactamente. La paralela es la de abajo, la azul. Exactamente. Por eso estoy utilizando el mismo código de colores para que ustedes no se confundan, ¿verdad? Para señalarles que este triángulo que está aquí todo chueco, lo estoy poniendo de manera horizontal, pero respetando exactamente los valores. Por ejemplo, este ángulo que tengo aquí es un ángulo de 90 grados. Aquí es esta parte, ¿de acuerdo? Y entonces yo les pregunto, si ustedes me siguieron la construcción de este triángulo para que yo lo visualice mejor, aquí hay un cierto ángulo que es este, y yo les pregunto, ¿cuánto vale precisamente ese ángulo? 20 grados. Exactamente, 20 grados. Quiere decir que ustedes están pendientes de lo que estamos haciendo, y los felicito, ¿eh? Este ángulo vale precisamente 20 grados. De tal manera que nosotros reconstruimos este pequeño triángulo aquí, en donde esta P' va a ser la componente de P, claro, perpendicular a este elemento mecánico, que es el que me están pidiendo justamente aquí, ¿verdad? Y eso vale precisamente 750. Este vector P' es el que está a lo largo del elemento mecánico ABC, que lo puse en azul y está simbolizado precisamente aquí de manera horizontal. Y finalmente, el vector P, que está a lo largo de este elemento mecánico, que es como lo que me están diciendo aquí precisamente en el enunciado del problema, es la hipotenusa. Pues la hipotenusa porque yo descompuse precisamente a modo este valor de P con P' y P'. ¿Vale? Quiere decir que si ustedes suman vectorialmente P' más P', lo que voy a encontrar sería vectorialmente
el vector P. Descompuesto así en cuanto a los ángulos que se tienen, voy a repetir rápidamente cómo llegué a la conclusión de esa descomposición precisamente de triángulos. Me doy cuenta que en este elemento mecánico ABC forma un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical, de tal manera que si trazo una línea vertical, me voy a dar cuenta que aquí hay un triángulo rectángulo, no sé si lo notan, este que tengo aquí. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados y yo ya tengo un ángulo recto de 90 grados, quiere decir que este ángulo y este ángulo son ángulos complementarios. ¿Por qué razón? Porque sumados deben ser 90 grados. Si esto vale 60, pues esto vale 30. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo utilizo este ángulo en mi figura? Esta línea es ABC, ¿vale? Y esta línea es una horizontal que yo puse a modo para hacer el análisis precisamente de mis triángulos. De tal manera que este ángulo de 30 grados que tengo aquí, es el mismo que tengo a este lado, porque esta es la horizontal, perdón, esta es el elemento mecánico y está formado con la horizontal. De tal manera que este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. De tal manera que este vector azul que tengo aquí, PB', es 30 grados, tiene 30 grados con respecto a esta línea horizontal que yo coloqué en la figura para que pueda hacer mi análisis. Ahora, ¿qué pasa con este ángulo de 50 grados? Este gato mecánico tiene un ángulo de 50 grados con respecto a quién? A la horizontal. No se olviden que yo ya tracé una línea horizontal aquí que es X, ¿verdad? Esto que sería X.